Escribir una novela es como practicar un deporte de resistencia. Y a lo largo del proceso debemos ir sorteando todo tipo de obstáculos. Entre ellos, cumplir el desafío de combinar de manera creativa e inteligente determinados elementos fundamentales. Si quieren saber cuáles son esos elementos que no pueden faltar en sus novelas, los invito a ver este video. Mi nombre es Ayelen, soy miembro de las Writers Hunters, a quienes pertenece este canal, y del Laboratorio de Ficción. Y les doy la bienvenida a este primer video colaborativo en una sección a la que llamamos Hablemos de Escritura. El primer elemento que debemos definir antes de comenzar a escribir es el tema sobre el que versará nuestra historia. Es el mensaje central que queremos transmitir. Aunque la exhibamos a través de varias capas, una historia, como todo producto artístico, es en última instancia una expresión del tema, la forma que tenemos los autores para expresar nuestras ideas, a veces conscientes y otras subyacentes. Algunos temas comunes sobre los que tratan la mayoría de las historias son la lealtad, el valor de la familia o de la amistad, lo importante que es seguir un sueño, el poder del amor, la redención, entre muchos otros. Pero, y aquí viene el segundo elemento fundamental de toda novela, sin trama, el tema no es más que una idea. Es una teoría que podría ser discutida quizá tomando un café con amigos, pero no es una historia. Muchos confunden la trama con el tema. Pero la trama es en realidad la disposición interior y la conexión entre las partes de la historia. Si trasladamos el concepto a los tejidos textiles, por ejemplo, la trama es esa unión y entrecruzamiento de los hilos que constituyen al final un tipo de tela. En una historia se dan una serie de eventos que vienen a ser los hilos que se irán entrelazando para crear el lienzo final. Entonces, podríamos decir que el tema nos proporciona el porqué y la trama define el cómo. Sé que son conceptos algo complejos, pero si les interesa que profundice con ellos, déjenmelo saber en los comentarios y prometo que más adelante les traeré un video para definir cada uno por separado. El tercer elemento fundamental es o son los personajes. Ya sea que estos personajes sean personas, criaturas, animales u objetos mágicamente animados, deben estar muy bien desarrollados según la naturaleza de cada uno y presentar cambios a lo largo de la historia que den cuenta de su evolución. Esta evolución puede ser positiva o negativa, ya que, como nos pasa a nosotros, los cambios que vayan experimentando estarán relacionados con los acontecimientos a los que deban enfrentarse y el entorno en el que se encuentren. Los personajes también deben contar con muchas otras características y elementos para asegurarnos de que sean verosímiles, pero de esto también les haré un video exclusivo. Ahora bien, para que haya una historia que contar y que valga la pena leer, debe surgir un conflicto que él o los protagonistas necesiten resolver. El conflicto es una lucha dramática entre dos fuerzas y puede tener un origen externo o interno. De origen externo podría ser la interferencia de un antagonista, representado por una persona, un grupo, la naturaleza o incluso objetos inanimados. Un ejemplo de este tipo de conflictos puede ser la típica lucha entre el bien y el mal, encarnado en un policía que intenta descubrir y apresar a un criminal que ha raptado a una persona y pide un rescate. También puede ser la naturaleza en forma de una sequía que arruina los campos y desafía a la gente a encontrar una manera de sobrevivir. Y el tipo de conflicto interno se desata en la mente del personaje. Inseguridades que no le permiten hacer lo que debe hacer o remordimientos que lo perturban, ataques de ira, baja autoestima por la cual los demás se abusan de él, etc. Además del conflicto que deriva en un deseo o necesidad del o los protagonistas,
deben surgir obstáculos que le dificulten alcanzar el objetivo al que aspiran para resolver su deseo o necesidad. Si la tarea es fácil, la historia carece de ese suspenso o tensión que mantendrá al lector interesado. El sexto elemento que debe tener una novela potencialmente exitosa es un buen clímax. Esto es el momento cumbre de una historia, el de mayor tensión. Generalmente es el más esperado por los lectores. Si lo comparamos con escalar una montaña, sería ese instante en el que llegamos a la cima. Allí se da la resolución del conflicto, para bien o para mal, y luego solo nos queda conocer las consecuencias de esa resolución. Desde ya hay muchos otros elementos y aspectos que es importante considerar si queremos escribir una buena novela, pero estos son los esenciales. Si esta información les resultó útil, háganmelo saber con un like y suscríbanse al canal para más contenido como este. Si tienen preguntas al respecto, pueden dejarlas en los comentarios y las responderé lo antes posible. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.